Hola, buenas tardes. Mi nombre es Salvador Martínez Chávez y voy a hacer una pequeña exposición acerca de la terminología y conceptos básicos de la materia de mecánica para la automatización. El principal propósito que tiene esta materia, bueno, este trabajo, mejor dicho, es dar especificaciones del significado y algunos de los usos y ejemplos de cada uno de los términos que se dejaron para esta actividad, la actividad 1. Entonces vamos a comenzar. Bueno, acá está lo que es un mecanismo. El mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento en un patrón deseable y por lo general desarrolla fuerzas muy bajas y transmite poca potencia. Pues básicamente es una definición muy concreta de lo que significa. Algunos de los ejemplos con lo cual podemos dar una mejor idea de lo que es un mecanismo es una sacapuntas, como lo vemos en la imagen 1, en la parte inferior, un pequeño triciclo, una lámpara, una silla, entre otras cosas. La siguiente parte de la explicación de definiciones sería lo que es una máquina. Como lo vemos acá en la exposición, una máquina contiene mecanismos que están diseñados para producir y transmitir fuerzas significativas. Bueno, ya por lo que se entiende con la explicación anterior, básicamente hay diferencia en que la máquina contiene mecanismos para que ejerzan movimientos o fuerzas significativas. Algunos de los ejemplos que cuentan con estos puntos establecidos podrían ser una bóveda de un banco, como lo vemos por los mecanismos que están incluidos dentro para que se pueda abrir, un robot, un juego mecánico de parques de diversiones, entre otros. Como se ve en esta diapositiva, acá tenemos lo que podría ser una comparación más útil de la definición de cada una de las palabras, como por ejemplo que el trabajo de un mecanismo es un sistema de elementos acomodados para transmitir movimiento de una forma predeterminada o una forma ya dada. Y la variante que puede determinar qué es una máquina es si le agregamos la palabra y energía después de la palabra y movimiento. Entonces, quedaría la definición de máquina como es un sistema de elementos acomodados para transmitir movimiento y energía de forma predeterminada. Esto pues nos daría un plano más amplio de lo que podríamos estar tratando sobre las definiciones tanto de mecanismo como de máquina. Bueno, acá en la parte de lo que es un eslabón, acá tenemos una imagen ilustrativa de lo que vendría siendo materialmente un eslabón. Es un cuerpo rígido que posee por lo menos dos nodos o que son puntos de unión con otros eslabones. Estos nodos están señalados ahí en la imagen como los orificios, los puntos, como los queramos llamar, que sirven para unirse a otros eslabones. Entonces, estos también caracterizan a cada uno de los tipos que existen, que son básicamente por el número. El eslabón binario, como se ve ahí en la lista, son los de dos nodos, el ternario de 3, el cuaternario de 4. Entonces, lo único que los diferencia es el número de nodos que poseen. Bueno, para la última parte de definiciones tenemos lo que es un par cinemático. Como lo vemos en ingeniería mecánica se denomina un par cinemático a una unión entre dos miembros de un mecanismo. Básicamente un par cinemático siempre va a depender de dos miembros, de uno no se puede, por lo tanto no sería un par. Un ejemplo son las barras que vemos en la imagen 4 que están acá abajo, que es una imagen ilustrativa, que están unidos por un perno y pues tienen movimiento, entonces se les llama unión de revoltura, que permite que las piezas grandes giren alrededor de él. Estos se pueden clasificar, los pares cinemáticos se clasifican según el tipo de movimiento que permitan y también los elementos de construcción del mecanismo que definen el movimiento que habrá entre las piezas que están sujetas al perno, a la tuerca, etcétera. Bueno, comenzamos la parte de lo que son las explicaciones con la primera pregunta, que es la palanca mecánica y lo referente a sus arreglos. Entonces comenzamos con que una palanca es una máquina simple cuya función consiste en transmitir fuerza y desplazamiento. Esta de las cuestiones está dada por una barra rígida, como se puede ver en la imagen, que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo que se le llama fulcro y que puede utilizarse para amplificar fuerzas
o velocidad o distancia en aplicaciones o usos diferentes. Estos son los arreglos que se tienen, por lo que encontré son divididos en grados. Entonces el primero consiste en una palanca que se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. Como se ve en la imagen, el fulcro, está, por decirlo así, entre o en medio, no en medio, porque no sería en medio, sino entre la potencia y la resistencia, de tal forma que podrían ser una especie de balancín, de trampolín. Entonces, algunos de esos ejemplos, como lo dije, es el trampolín, pueden ser las tijeras o incluso unos alicates con los que se cortan cable. Después tenemos el de segundo grado. Esta ya cambia porque la palanca de segundo grado es que la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. Acá, como se ve en la imagen, se caracteriza por tener que la potencia es siempre menor a la resistencia. Y como ejemplo está una carretilla donde se lleva mezcla para construcciones y entre otras cosas. Por último tenemos la de tercer grado. En esta se caracteriza porque la fuerza aplicada es mayor a la resultante. Entonces esto quiere decir que se amplifica la velocidad transmitida a un objeto y la distancia recorrida por él. Por ejemplo, uno de los ejemplos que más se utiliza para ejemplificar la palanca de tercer grado sería el quitagrapas, que utilizamos para quitar de documentos o de libros, etcétera. Acá en la imagen 8 se ve donde se coloca el fulcro, donde se coloca la potencia y la resistencia que se pone. El siguiente punto de las explicaciones es el equilibrio mecánico. Este es un estado estacionario en el que se cumplen alguna de las dos siguientes condiciones. Que un sistema está en total o parcial equilibrio mecánico cuando la suma de las fuerzas que intervienen dentro de él y momentos sobre cada partícula del sistema es igual a cero. Eso pues sería una definición bastante clara de lo que sería equilibrio, que ambas partes estén en cero. O también que un sistema esté en equilibrio mecánico si su posición en el espacio de configuración es un punto en el que el gradiente de energía potencial es igual a cero. El gradiente de energía potencial tiene que ver más con temas de ángulos, por decirlo así, de fuerzas. Entonces ahí también tiene que ver la energía potencial. Y por último punto tenemos la ventaja mecánica. Esta es una magnitud adimensional que indica cuánto se amplifica la fuerza aplicada usando un mecanismo. Acá no importa qué tipo de mecanismo sea, ya que puede ser desde una máquina simple a un dispositivo mecánico muy complejo que se puede utilizar para tener esta magnitud y así contrarrestar una carga de resistencia. Un buen ejemplo que tengo para esto es como se ve en la imagen. Tenemos un polipasto, que es un dispositivo que está diseñado con dos o más poleas. Acá en este caso de la imagen son dos, y tenemos un peso de 100 newtons, pero está amortiguado por cuatro especies de lazos, o es un lazo pero dividido en cuatro, para que cada una de estas partes que pues está enlazada en las dos poleas cargue un peso total de 25 newtons. Por lo tanto, a la salida tenemos una fuerza de 25 newtons y con esa podemos tirar y levantar un peso de 100. Con tan solo un cuarto de fuerza podemos cargar eso. Entonces eso es un ejemplo claro de lo que sería la ventaja mecánica. Bueno, la última parte empieza con el tema de movilidad. Para esto, la movilidad es un sistema mecánico que se puede clasificar con el número de grados de libertad que posee. Los grados de libertad, como definición del sistema, es igual al número de parámetros independientes que se requiere para definir de manera única su posición en el espacio en cualquier instante de tiempo. Básicamente, por decirlo así, los grados de libertad son el número de ejes, de planos en los que se puede movilizar cierto objeto, ya sea bidimensional, tridimensional. Como lo vemos en la imagen, tenemos un lápiz en el cual tenemos 3 grados de libertad porque se puede mover tanto en el plano X,
en el plano y aparte tiene unos ángulos de inclinación en los cuales también podemos medir o también se puede mover el objeto. Uno de los ejemplos que encontré es este, donde suponemos que tenemos un mecanismo ya dado donde existen dos componentes ya dados. Entonces, si en todos ellos tienen libertad de movimiento de forma independiente, como pues todos poseen, el sistema tiene movilidad de valor 6. Si elegimos uno de los componentes como cuerpo, base o fijo, el cual no se va a mover, entonces este estará fijo con respecto al sistema de referencia y por lo tanto habrá pedido todos sus grados de libertad. Esto es fácil de explicar porque si pones, no sé, un bolígrafo como primer objeto y ese lo pones como objeto fijo, pues ya no va a poder moverse porque el movimiento va a depender del segundo objeto que esté fijado a este. Entonces, por lo tanto, la movilidad del sistema sería 3 multiplicado por n-1, donde n son el número de objetos, siempre que no existan pares entre los componentes. Si consideramos la existencia de un par con conectividad 1, o sea 2 grados de libertad, entre dos cuerpos, la movilidad del sistema disminuye, ya que esos dos cuerpos originalmente tenían 3 grados de libertad, como se habló en un principio, por lo tanto, tenían 3 grados de libertad, perdón, y de movimiento con respecto el uno al otro. Después de haber montado la cita unión par o los cuerpos pasarán a tener únicamente un grado de libertad de movimiento relativo. Esto porque pues uno ya venía fijo y el otro va así subsecuentemente valorado en el otro. Con lo que la reducción de la movilidad del sistema es 3 menos Fi. Entonces la fórmula está dada, ya acá como se ve en la imagen, por m igual a 3 multiplicado por n menos p menos 1 más la sumatoria total con i igual a 1 de p por f de i. Esta fórmula es la que se utiliza para calcular los grados de movilidad de cualquier mecanismo. Y por último, pues se tiene la bibliografía citada, en el cual manejé dos libros proporcionados por la materia y por el profesor, que fueron el de Norton, del diseño de máquinas, y el de Mischake, que es el diseño en ingeniería mecánica. Ambos estaban en español, uno es en inglés, que a lo mejor no pude encontrar con exactitud las explicaciones. Y una página que se llama Creación Virtual de Mecanismos Planos en Máquinas, que es donde más o menos encontré el ejemplo de movilidad. Ya acá tengo la ID para que se pueda entrar, ya que está disponible en línea. Y como conclusiones del tema, puedo dar que básicamente investigué varias definiciones, estuve buscando en el libro y más o menos tengo una idea de lo que lleva la mecánica. Entonces, desde qué es mecanismo, desde qué es máquina, desde los grados de libertad, la palanca y todo eso, pues tiene que ver dentro del tema. Entonces fue un buen inicio para conocer la materia y aparte darnos, por decirlo así, una empapada de lo que sería los diferentes temas que vamos a hablar durante todo este curso.